Muy bienvenido a Frente al Espejo, Sergi. Gracias de verdad por estar aquí esta tarde con nosotros y gracias también por aportar, porque vas a aportar tu testimonio. Pues a los 21 años tú tuviste una serie de experiencias, ¿no?, que trastocaron, cambiaron radicalmente tu vida, ¿no? Hablaremos un poquito de esto, pero antes vamos a poner antecedentes a las personas. Para saber quién es Sergi. Bueno, quién es Sergi lo vas a explicar tú, lo vas a decir tú. Yo más bien voy a decir qué es lo que hacías antes y lo que haces ahora, ¿no? Sergi, tú naces en 1975, estudiaste fisioterapia y psicopedagogía. Durante 10 años trabajaste como fisioterapeuta, ¿no? Pero la vida te llevó a dedicarte a lo que dentro de un poquito ya comenzaremos a explicar. Y tal como recoges en tu página web, dices: invitar a las personas a descubrir que detrás de cualquier emoción, situación o pensamiento existe paz absoluta y que nuestra manera de ver el mundo construye una falsa realidad enfrente de nosotros. Actualmente, bueno, eres escritor y conferenciante. Hacía tiempo que vienes desarrollando un ciclo de conferencias, encuentros, le dices tú, te gusta más decir, en el Teatro Regina de Barcelona, pero ahora ya por toda España. De hecho, no hace mucho has estado en Madrid, has venido hace muy poquito de Zaragoza. Y también puedo decirlo, ¿no? Te vas a Latinoamérica, ¿no? Sí. Tienes las maletas ya para irte a Colombia. Sí, el lunes mismo. Pues gracias de verdad por estar aquí. Y luego también a Estados Unidos, no paras. Sí. Tienes 2 libros hasta el momento: Un puente a la realidad, que fue cuando tú y yo nos conocimos, sí. Un libro muy bonito, basado en un curso de milagros. Y también Saltar al vacío, que es tu último libro, del que hablaremos de él y de más temas. Y bueno, a finales del 2011, David del Rosario te ofrece la posibilidad de realizar una película basada en tu mensaje. La película se llama Yo, libre, un viaje al instante presente. Esta película se puede descargar gratuitamente, ¿no?, por YouTube y Vimeo. Así es. Preciosa película, muy recomendable. Bueno, pues recoges en el libro el siguiente parágrafo. Me gustaría empezar con esta reflexión tuya. A mis 21 años, mi mente empezó a desbordarse. Recuerdo que perdí todas mis amistades en la universidad porque ni yo mismo sabía qué me estaba sucediendo. Sentí en silencio el dolor de la soledad, hasta que descubrí que la soledad se trasciende cuando vamos hacia ella. Cuando la asumimos desde lo más profundo de las catacumbas, la soledad empieza a deshacerse y se convierte en la paz de haber recuperado un espacio que habíamos aislado de nosotros mismos por miedo a sentirlo. ¿Qué ocurrió a los 21 años? Porque tú durante 2 años comenzaste una serie de crisis de ansiedad y de ataques de pánico, ¿no? Creíste que te habías vuelto loco, una palabra. No así es. De hecho, estaba escuchando ahora y estaba sintiendo ternura, cariño por esos recuerdos. Porque a pesar de que cuando yo viví esa experiencia para mí fue demoledora, fue muy, muy dolorosa, hasta el punto de querer desaparecer, ahora me doy cuenta de que sin ella no podría ver la vida como la veo ahora. Entonces, para mí tiene un valor capital en mi experiencia presente. Y lo que ocurrió ahí fue que todo lo que yo creía que yo era y como yo creía que el mundo estaba establecido, era solo una interpretación mía. Viví algo que desbordó toda mi comprensión del mundo y me mostró que detrás de mi punto de vista hay un punto de vista que no depende de nadie, sino que es el punto de vista universal. No sé muy bien cómo concretar o explicar eso, porque no tengo palabras para expresar eso ya. Vamos a ir tirando de ese hilo poquito a poquito. Déjame añadir una cosita. Sí. Al principio decías que
terminé la carrera de psicopedagogía, sí, pero estoy en ello, no la he terminado, entonces bueno, no soy psicopedagogo. Vale, aclarado. Gracias. Dices más adelante, mis crisis llegaron cuando había empezado a vivir experiencias fuera de lo concebible por mí, más allá de mi personalidad, lo que ahora comentabas, y de mi forma de ver la vida y a mí mismo. Lo que sentía era el pánico de descubrir que no sabía quién era ni por qué había nacido. La aventura era despertar de ese sueño en lugar de aprender a soportarlo. Toda una revelación, ¿no? Me di cuenta de que honestamente no sabía qué hacía en este mundo, pero al mismo tiempo había pretendido hacer ver que sí lo sabía y que todo lo que estaba decidiendo en mi vida, mi carrera, mis relaciones, mi no sé qué, todo estaba diseñado, ocultamente diseñado, para que yo no asumiese ese dolor de no saber quién era ni por qué estaba viviendo. Entonces me di cuenta de que estaba viviendo a espaldas de un dolor original, de un sufrimiento o un miedo original, y que cuando todo eso se desmoronó me encontré con él enfrente y no me quedaba otra que cruzar y descubrir qué era todo eso. Eres muy joven, 21 años. Tenía 21 años, sí, y la verdad es que es muy curioso porque ahora lo recuerdo y te digo, había momentos de, yo pensaba, extrema locura, pero debajo de esos acontecimientos había algo que me estaba llevando, que me estaba diciendo, ya sé que piensas que estás loco y que todo es un desastre y que aquí vas a acabar muy mal, pero da un paso más, y da un paso más, y da un paso más, y cada paso que yo pensaba que me iba a llevar a algo mejor, me llevaba a algo más profundo todavía, pero aún así esas manos, esa cosa, me llevaba. ¿Y tu entorno, tus familiares, tus amigos, qué te decían de estas crisis de pánico? Pues yo no sabía qué me ocurría. Entonces mi comportamiento, mi manera de relacionarme con los demás se desestabilizó de tal manera que, por ejemplo, en mi universidad dejó de hablarme la gente. Mis padres no sabían qué hacer. Estaban, yo creo que lo pasaron en silencio muy mal también. No sabían si llevarme al psiquiátrico, si no, qué hacer conmigo. Y fue un proceso para mí solo, puramente solo, no solo por la sensación de soledad, sino porque la gestión final fue sola, la hice solo. Vale, porque muchas personas que pueden estar pasando lo que tú pasaste, que ahora te estén escuchando y viendo, pueden servirles porque seguramente no pueden estar en tus circunstancias, no saben qué les ocurre, están conectando con algo más que va más allá de su propia personalidad y pueden estar experimentando esto, ¿no? O sea, lo primero que tú sentiste fueron ganas de encerrarte en ti mismo, de aislarte del mundo, ¿no? Sí, de alguna manera buscaba a alguien que me ayudase, pero yo sabía que nadie podía comprender lo que me estaba pasando porque ni yo mismo lo estaba comprendiendo, no sabía explicarlo. Entonces toda interpretación que venía de fuera a mí no me servía, porque lo que intentaba esa interpretación externa era que yo parase de vivir eso, pero internamente había una llamada a cruzar eso, entonces entraba en contradicción. Y te digo, a pesar de que cruzar eso para mí fue muy doliente, lo sufrí. Cuando hablas cruzar eso, ¿te refieres cruzar el sufrimiento? Sí, vivirlo, experimentarlo, ser coherente con lo que uno estaba viviendo en ese momento. Y muchas personas entran en contacto con esa soledad profunda y ese sinsentido de la vida sin experimentar situaciones de locura, ni místicas, ni transformadoras. Simplemente hay algo que hace un clic y de repente conectas con esa soledad. Esa soledad, cuando tú la expresas o intentas compartirla con alguien, nadie la comprende. Si no está en conexión con esa soledad, te das cuenta de que nadie la comprende. Es más, todo el mundo intenta huir de esa soledad. Es por eso que no te pueden ayudar. ¿De qué forma en la vida cotidiana, qué síntomas eran los que experimentabas? Claro, en mi situación concreta, yo siempre, en plan irónico, digo que fue muy Steven Spielberg. Fue un guión muy Steven Spielberg. Escuchaba voces, sentía cosas, veía cosas. De repente, no sé, veía como lo que estaba viviendo como vida no era vida, sino que era un sueño. Veía la textura del sueño y eso yo no lo había vivido nunca. Yo pensaba que esto era realidad. No me daba cuenta de que esto es un estado mental, como cuando estoy dormido. Estoy dormido, es un estado mental, estoy despierto, es otro estado mental. Pero yo lo llamaba realidad. Empecé a ver que esto también es un estado mental, bla, bla, bla. Y claro, yo estaba desbordado por tantísimas experiencias que al mismo tiempo de ser mucho más reales que mi cotidianidad anterior, no sabría cómo darles sentido, no las comprendía.
me superaban. Y tienes un accidente, ¿no?, de moto en un momento dado. Yo en algún lugar he leído que en ese accidente también empezaste a oír voces. ¿Nos puedes explicar un poquitín? Sí, yo estas cosas no las suelo comentar porque pasan a ser parte de mi historia personal. Y las personas solemos como basarnos en las historias de los demás, ¿no? E incluso a veces nos identificamos y a veces nos comparamos, ¿no? Y entonces llega un momento donde dejo de contar estas cosas. Pero la moraleja de esto, iba en motocicleta, llegaba hacia Barcelona, venía de trabajar y algo, yo te lo explico con las pocas palabras que pueden describirlo, algo irrumpió en mi escenario, ¿no? Yo estaba en motocicleta y es como si se corta el escenario y aparece algo que me dice, vas a tener un accidente, déjate llevar. Y ese algo se va. Ahora, visto desde la distancia, hay algo muy curioso y es que yo iba a lo mejor a 80 por hora llegando a la ciudad y esa cosa estaba parada a mi lado hablándome. Entonces, esa cosa me estaba hablando desde un lugar donde no se estaba moviendo, ¿no? Algo, como dos mundos colisionaron ahí por un momento y se abrió algo. Se simultánea. Bueno, yo me quedo con ese mensaje porque en ese momento te digo, me da igual si se movía, no se movía, quién era, vas a tener un accidente. Entonces lo primero que empecé a pensar fue, sí, pues me paro en la cuneta y vamos a ver qué accidente tengo. Y luego pensé, no, porque a ver si viene un camión, da un giro así y me chafa. Entonces dije, no, déjate llevar, voy a dejarme llevar. Seguí en motocicleta, ya estaba llegando casi a casa, quedaba, no sé, medio kilómetro. Entonces me paré en un semáforo en rojo y cuando acelero, que se pone en verde, veo algo que no debía de pasar, no sé, un vehículo, algo ocurrió, el de enfrente frenó en seco y yo colisioné contra ese vehículo. Al suelo, ensangrentado, ambulancia, policía, la mujer del coche de enfrente, te he matado, gritando, te he matado, tomando el parte, de repente entró en la ambulancia la mujer, te he matado, está tumbada con el collarín, a mí me hacen sentar en un taburete medio plegado, toda una historia surrealista, irónica, donde de nuevo lo único que se me estaba pidiendo es, déjate llevar. Vive esta experiencia. Y eso es lo que yo me llevo de todo eso. Muy reveladora. Es lo que me llevo de todo eso. Más allá, te digo, del Steven Spielberg. Muy reveladora. Tenemos muchas asignaturas pendientes los humanos, ¿no? Pero en el libro, que en realidad lo que recoge es en Saltar al vacío, se recogen muchas de las preguntas que durante todas estas charlas que has dado en tanto el Teatro Regina como en otros sitios han ido surgiendo, ¿no? Y tus reflexiones y respuestas. Y hay una que, el sufrimiento es un tema muy recurrente, ¿no? Tú dices, el amor no evita el sufrimiento, sino que lo incluye. Me pareció muy bonito. Y el sufrimiento fue mi chispa, dices en algún momento, como el punto de máxima imposibilidad. Hubo un día en que terminé poniéndome de rodillas en el suelo, golpeando con los puños cerrados y llorando de una situación muy estúpida que me había ocurrido, pero que había denotado en mí un sufrimiento insoportable. ¿Qué nos puedes decir de esto, el sufrimiento, la gran asignatura, ¿no? Sí, realmente me di que hoy en día ser un ser humano implica enfrentarse a sufrir. Ser un ser humano implica enfrentarse a sufrir. Es una posibilidad. Y que si somos honestos nos damos cuenta de que la gran mayoría de decisiones que tomamos las tomamos para no llegar a sufrir. Todo lo que hacemos básicamente está diseñado para no llegar a sufrir. Entonces hay un momento donde yo toco ese sufrimiento esencial y me doy cuenta de nuevo de que la única opción que tengo es abrazar eso. Entonces lo abracé simplemente. Y curiosamente cuando tú abrazas tu sufrimiento, lo estás abrazando desde fuera de ti, desde fuera de aquello que está causando el sufrimiento en ti. Es decir, descubrí que el sufrimiento proviene de mi forma de interpretar las cosas. Y cuando abracé mi sufrimiento, lo estuve abrazando desde fuera de mi propia interpretación de las cosas. Y descubrí que el sufrimiento es el efecto de una interpretación errónea acerca de la vida. También dices, usar con alegría y con agradecimiento todo cuanto ocurre en la vida, ¿no? Hay que dar la bienvenida a todo lo que ocurre en cada instante, ¿no? Por el simple hecho ya que esté ocurriendo, por muy negativo que nos pueda parecer. Sí, eso no tiene ninguna connotación masoquista, sino más bien honesta y coherente. Porque la bienvenida
se la das a aquello que está ocurriendo. Cuando tú le das la bienvenida a la situación que está ocurriendo, entras en coherencia. Es decir, te abres a vivir lo que está ocurriendo, te abres a vivirte y abres a vivir tu vida. Eso te lleva a una coherencia interna que tiende a generar un equilibrio interno, donde el conflicto es visto de otra manera, el sufrimiento es visto de otra manera, la soledad es vista de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces y muy pocas personas damos la bienvenida a lo que ocurre. Entonces entramos en conflicto con nuestro presente, entramos en conflicto con nuestra vida, y es cuando sentimos la sensación de que la vida no tiene sentido, que no vale la pena, y nos vemos obligados a inventarnos nuestro propio sentido. Y cuando nos inventamos nuestro propio sentido, es tan inventado que no se sostiene. Entonces todo pasa a ser una amenaza. Vivimos la vida como si todo fuera una amenaza, porque lo que está amenazando es nuestra interpretación de la vida. Cuando en realidad podemos nosotros mismos ir recreando nuestra propia vida, ¿no? De hecho, somos un efecto de la vida y no somos conscientes de eso. Tú comentas en tu libro, que en Saltar al Vacío, que no estamos aquí para cambiar el mundo, ni estamos en una evolución, ni vamos a ningún lado, sino estamos aquí para aprender a amarlo todo. A mí, como dentro del campo de la terapia que trabajo, me llama la atención porque toca una parte profunda de mi trabajo. Es decir, yo no quiero arreglar a la persona cuando viene, sí. El impulso más rápido es, hay un problema y que hay que arreglar el problema. Entonces, yo con esta frase me quedo muy tranquila cuando dices, qué bien si esto pudiera llegar al mundo terapéutico, de tener delante una persona en la cual no tienes que hacer nada por esa persona como terapeuta. A mí me llegó mucho eso como terapeuta, y como si eso se pudiera agrandar, ¿no? Es una gran tranquilidad saber que no hay que hacer nada. Sí, lo que ocurre es que aún interpretamos eso. Creemos que no hacer nada tiene que ver con el cuerpo, con el gesto, tiene que ver con... Esto es no hacer nada. Pero en realidad no hacer nada es abrirnos primero a ver qué vemos en la otra persona que nosotros creemos que debe ser corregido. Y darnos cuenta de que todo aquello que vemos en el otro que debe ser corregido implica una corrección personal interna. Porque si yo estoy en paz con lo que estoy viendo, nada en mí va a querer arreglar eso. Entonces el que está enfrente, de hecho, está apuntando espacios míos que aún no han sanado. Entonces, si quiero realmente ayudar a la persona de enfrente, tengo que atender esos propios estados personales. Una vez vistos y aceptados, esa aceptación empieza a transformarlos. De nuevo, para mí la clave es el amor. Si el amor quisiese corregir el mundo, lo hubiera hecho ya. Entonces me doy cuenta de que el amor lo que hace es amar. Y como forma de amor está el respeto a lo que ocurre, el respeto a lo que elegimos como seres humanos dentro de nuestro propio aprendizaje y dentro de nuestro propio descubrimiento de qué es el amor en realidad. Entonces, cuando tú tienes una persona como terapeuta que necesita tu ayuda, si tú puedes ver todo esto que acabamos de expresar, se genera algo que fluye a través de ti como terapeuta, pero que no depende para nada de ti. Cierto. No supera, ¿verdad? Hay un tercer elemento, ¿no?, que no se sabe. Sí, lo llamamos el misterio, ¿no? El misterio. Algunos lo llaman muy acertadamente la cosa. La cosa. De hecho, tú comentas que en realidad tú solo quieres saber si cuando me relaciono con todo lo que percibo estoy amándolo o temiéndolo. Claro, finalmente, cuando uno se despoja de todo, yo lo llamo el mamotreto mental. Cuando uno se despoja de esto, o al menos, aunque no se despoje, sabe que no es real, es solo una interpretación, entonces va a ese lugar simple. Y uno se da cuenta de que en la vida hay solo dos disposiciones. O la vives o no la vives, o la aceptas o no la aceptas, o amas o no amas. Y esos dos impulsos son los que finalmente nos llevan a actuar en base a esa apertura o a actuar en base a esa protección. Sí, es solo esos dos impulsos.
lo que convierte la vida de forma muy simple, una forma de vida muy simple, porque o estás abierto o te das cuenta de que no y por lo tanto puedes decidir abrirte. El efecto de las dos cosas es el mismo. Depende de la decisión. Así es. Eso me lleva también a no luchar. Si yo estoy sintiendo tristeza, me doy cuenta de que detrás de esa tristeza hay una inconformidad, esa inconformidad me lleva a un miedo, y ya me doy cuenta de que estoy negándome a algo que finalmente es negarme a vivir esa tristeza. Entonces estoy en conflicto y en incoherencia conmigo mismo. Entonces puedo decidir abrirme a sentir y a vivir esa tristeza. Entonces esa tristeza me está ayudando a expandirme de nuevo. El resultado es el mismo que si estoy sintiendo felicidad. Y eso la mayoría de personas no lo saben. Sí. Es un potencial impresionante, no lo saben. Es lo que comentabas antes, ¿no? en tu proceso, es como compartir eso es un poco delicado cuando uno llega a tocar el dolor, no el dolor, el sufrimiento, porque lo que sucede es que quieren sacarte de ahí. Entonces, mantenerte ahí en ese sufrimiento es el tema. Claro, la clave es mantenerte en el sufrimiento de forma honesta. Exacto. No de forma resignada, ¿no? Porque entonces sigues alimentando el sufrimiento, ¿verdad? Es una aceptación, ¿qué estoy sintiendo esto? Pues voy a sentirlo. Pero no es una sensación conformista la aceptación, sino que la aceptación es una mirada de descubrimiento, como la de los niños. A ver qué es este sufrimiento, qué sensaciones se desprenden del sufrimiento. ¿Cuál es la causa real de ese sufrimiento? Es una investigación que te lleva al fondo, y ese fondo eres tú mismo, más allá del sufrimiento. Cada vez me es más complejo definirlo en palabras. Sí, y realmente ayer yo comentaba con una persona diciéndole que hoy íbamos a hacer la entrevista, y me surgió decirle, y no sé, de verdad que no sé cómo salió el tema, pero leyendo el libro, yo considero que las palabras tienen mucho margen de error, porque hay un emisor y un receptor, pues depende del receptor, ¿no? También. Y yo comentaba que realmente, escuchándote, leyéndote, es una de las personas que encuentro que el margen de error de las palabras es mucho menor. Y eso reconforta mucho, realmente. No sé cómo se llega ahí, pero ese margen de error, cuando se va reduciendo, hay algo en la conciencia que está cambiando. Yo no sé si tengo un margen de error pequeño en la palabra o no, pero lo que sí sé es, en mi experiencia personal, hasta donde sé, descubrí que hay silencio. Y que cuando las palabras surgen desde ese silencio, ninguna palabra intenta que la comprendas como yo quiero que tú la comprendas. Y cuando no hay esa intención, el receptor también es como que hay algo, si de nuevo ese misterio, que hace que la emisión de esa palabra y la recepción no provenga ni de mí ni de ti, sino de una conciencia que quiere ser escuchada a través de nosotros. Entonces la palabra es la excusa, el que yo hablo y tú escuchas es la excusa. Recuerdo una señora que venía varias charlas seguidas y al final una de ellas se acerca y me dice: Sergi. Digo: ¿qué pasa? Porque venía así como: Sergi, ¿qué pasa? Mira, vengo varias charlas y te digo, aún no entiendo nada de lo que dices, pero hay algo que me sigue llevando a venir. Digo: ah, mira. Qué bueno, qué resonancia, ¿no? Claro. Abogas, Sergi, por el desarrollo de las virtudes, y realmente no hay camino espiritual sin desarrollar las virtudes, ¿no? Tú hablas de la verdadera aceptación, del verdadero perdón, de la verdadera honestidad. ¿Pero qué es ser honesto, por ejemplo? Mira, observa, verdadero algo, verdadero aceptación, ese verdadero implica aceptar mi propia ignorancia. Punto 1. Es aceptar, darme cuenta de que no tengo ni idea. Es decir, si yo me miro a mí mismo y me veo honesto, lo que estoy viendo es mi propio concepto de honestidad, pero no a la honestidad en esencia. Entonces me doy cuenta de que yo no me puedo definir a mí mismo. Y cuando yo dejo de hacer caso a mis propias definiciones de mí mismo y de lo que son esas virtudes, algo ocurre.
No sé muy bien tampoco cómo explicarlo, pero cuando yo dejo de aferrarme a lo que yo creo que soy, si soy buena persona, si soy mala persona, si soy vergonzoso, si soy honesto, algo ocurre que usa todo eso en lugar de usarlo yo. Y de hecho, cuando eso ocurre, yo paso a aprender qué es la honestidad. Mientras en mi mente hay un cajón que pone un cartelito honestidad y está lleno de mis interpretaciones, ahí no ocurre nada. Pero cuando yo lo abro y vacío mis conceptos de honestidad y lo vuelvo a meter, ahí empieza a llenarse de otra cosa. Y eso sí es honestidad en esencia. Pero no soy yo quien la hace. La experimento cuando suelto mi concepto. De ahí me doy cuenta también cómo la felicidad no es un concepto, no es una emoción, no es una sensación. El amor no es un concepto, no es una idea. Y observa que para los seres humanos el amor termina siendo una sensación, una emoción, una imagen mental que tenemos. Y no es eso. Eso es la visión humana actual del amor, pero es solo una interpretación. ¿Por qué es tan importante la autoindagación en los seres humanos, Sergi? Ahora parece que este concepto cada vez se va entendiendo más, ¿no? En otras culturas era más aceptado, pero... Yo no lo veo importante en sí mismo, pero sí empieza a ser importante si tú quieres ser feliz. Si tú quieres ser feliz, vas a tener que entrar en coherencia con tu propio presente. Y la única forma de entrar en contacto real con tu propio presente es empezando a indagar dentro de tu propia historia personal, no con la intención de descubrir nada en ella, sino para descubrir que tu historia personal sigue siendo una interpretación, que esas interpretaciones no dan respuesta a quién eres, y ese viaje hacia adentro llega a un momento donde empiezas a ser consciente de espacios de ti mismo que ni tenías ni idea ni imaginabas que pudieran existir. De hecho, de ahí descubres que no eres tú quien siente paz, sino la paz que te siente a ti. Y eso para mí fue un vuelco, porque yo estuve toda mi vida intentando sentir la paz. Claro, intentar sentir la paz significa que la paz quepa en mí y yo la pueda sentir. Es limitar la paz a mi experiencia y yo sentirla. Cuando tú limitas la paz ya no es paz. De ahí que cuando yo sentía paz, entonces tenía miedo a perder la paz, con lo cual ya no estaba en paz, pero no me daba cuenta. Creía que los demás eran los culpables de que yo perdiera la paz. Eso es lo que hacemos proyectando nuestro propio miedo. Es un estado mental. Que también ocurre lo mismo con el control. También es otra asignatura a aprender. El control no nos deja ser felices, ¿no? Y el problema es que encima, además, a los niños le inculcamos el control. Como bien dices, no te salgas de los límites, no, todo muy... Los dormimos un poco, los aletargamos, ¿no? Ya de pequeños. Por suerte hay disciplinas ya, hay diferentes escuelas, ¿no? Hoy día dentro de la educación que abogan por otro sistema educativo muy diferente, más libre, ¿no? Sí. Pero de niños ya tenemos que aprender a liberarnos del control, ¿no? Sí, de hecho es... Que nos hace muy infelices, ¿no? Por otra parte. Sí, porque el control siempre contiene miedo. Y de nuevo, como veíamos antes, el miedo me cierra. Entonces, si yo soy producto de la vida, que la vida es apertura y explosión, y estoy controlando, estoy en incoherencia. Entonces, enseñamos a los niños a entrar en incoherencia. Por eso les cuesta tantos años aprender nuestro sistema, cuando ellos son esponjas que aprenden todo así. Pero lo que más les cuesta es nuestro sistema, porque implica un suicidio. Tienen que renunciar a su experiencia de vida, soltarla, para empezar a encasillarse en una contradicción de vida. Lo llamamos personalidad, lo llamamos ser social. Y creemos que si nos salimos de eso, eso sería un descontrol, eso sería abominable. Y esa es la mentalidad arrogante de la humanidad, que cree que este mundo sin los seres humanos sería un caos, cuando todos sabemos que sin los seres humanos este mundo volvería a entrar en equilibrio. Entonces es sustituir el control por un equilibrio natural que se da. Y al principio, y hablabas de las escuelas y padres que empezamos a mirar eso, vamos un poco despistados, ¿no? Entre el control y el libertinaje, no sabemos muy bien cuál es, porque ¿Tú tienes 9 años tiene mi hijo. Entonces él es mi maestro de esto.
me estoy graduando con él. Entonces hay una brecha entre el control y el libertinaje. Hay un espacio que es el equilibrio, es el permitir. Las situaciones tienen un equilibrio propio. Si yo no le impongo mis opiniones, pero tengo que verlo. No se trata de dejarle hacer al niño todo lo que quiera, sino que encontrar un equilibrio dentro del instante. Es como una sabiduría que está dentro de la situación, pero que no estamos en contacto con ella porque estoy encerrado en mi propia manera de ver las cosas. Hay un ejemplo que pongo muy a menudo y también invito a que nadie lo pruebe, sino que lo pruebe desde dentro. Recuerdo que investigando esto, mi hijo tenía 3 años. Yo estaba cepillándome los dientes en el baño y de repente algo sentí, dejé el cepillo, golpeé, escupí y fui rápido para la cocina. Justo a tiempo para estirar el brazo y coger el cuchillo que había cogido mi hijo de la cocina, sacarlo, ponerlo en su lugar, mirarlo a los ojos, y de ahí surgió unas palabras en las que él comprendió que no hacía falta coger eso. En lugar de correr, reñirle, porque reñirle implica que yo estoy sintiendo miedo a que se haga daño, entonces le estoy diciendo, tú eres el culpable de lo que yo siento, por lo tanto le estoy enseñando a él a culpar a los demás de lo que él siente, bla, 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 bla. Hay una inteligencia que no vemos, pero está ahí para ser investigada y vivida. Que eso sucede cuando estás con la conciencia despierta, desde luego. Conciencia despierta significa coherencia. Y coherencia implica honestidad en uno mismo. Abrirse a vivir lo que vive. Sergi, ¿el vacío es lo mismo que la nada? Podría ser un sinónimo, pero es muy curioso porque uno experimenta el vacío cuando se dirige de sí mismo hacia ese espacio interno. Entonces experimenta vacío de yo, vacío de ego, vacío de opiniones. Pero si se queda un instante ahí, se dará cuenta de que ese vacío de yo es una plenitud del ser. Entonces ese vacío se convierte en plenitud. Muchas personas dicen, no, es plenitud, otros no, es vacío, porque lo viven desde dos prismas, pero es el mismo lugar. Es el mismo lugar. ¿Y la nada también? La nada también. La nada también. Es un espacio de silencio, donde sí, tú puedes ver tus opiniones, pero ya no tienes interés en ellas. Y no tener interés en mis opiniones no es un menosprecio, simplemente no me interesa. La atención está puesta en otro espacio. ¿Tú eres consciente, Sergi, en todo momento? En todo momento, no sé si la pregunta es complicada o no. ¿Tú eres consciente en todo momento de esa gran conciencia, para la redundancia, que hay detrás de todo, de la vida? Esa gran conciencia que algunos llamarán vida, Dios, equilibrio. Sí. La pregunta es si eres consciente en todo momento. Soy consciente todo el tiempo, pero hay una paradoja, tanto en la pregunta como en la respuesta. Y es que ser consciente del presente no puede ser todo el tiempo, solo puede ser un instante. Y siempre ocurre eso. Porque la vida está hecha de instantes, ¿te refieres? Así es. De hecho, todo el mundo es consciente del presente, pero no es consciente de que lo es. Cuando somos conscientes de que no estamos siendo conscientes del presente, estamos siendo conscientes del presente. No sé si me explico ahí. Entonces todo el mundo está siendo consciente del presente, pero no disfrutamos de eso porque no somos conscientes de que somos conscientes del presente. Y cuando somos conscientes de ese presente, hay una coherencia. ¿Y la verdadera libertad, se puede decir? Así es. Dejas de reaccionar. O incluso si reaccionas, dejas de reaccionar ante la reacción. Siempre hay un espacio donde tú te puedes parar. Y ese es el presente. ¿Cómo se consigue eso? Porque parece muy complicado. No sé cómo conseguirlo. Solo sé que ocurre siempre para todos. Ese instante, el presente, es lo que genera la conciencia. Siempre está ahí. No hay un instante en mi vida en el que no ocurra. Entonces, conseguir algo que siempre está ahí implica hacer ver que no está ahí. No sé si me he explicado. Es decir, para yo conseguir sentarme donde estoy sentado, tengo que creerme que estoy de pie.
Y al creerme que estoy de pie, creo que estoy de pie y que no puedo conseguir sentarme todo el tiempo. Es un constructo mental de nuevo. ¿Sí? Cuando empezamos a soltar nuestras opiniones, automáticamente empezamos a descubrir este espacio presente, que es constante, no es alcanzable, más bien eres alcanzado constantemente por él. Es más bien un permiso que te das a descubrir todo esto. He visto gente, y yo, de muy joven, grandes buscadores, sin darnos cuenta de que a más buscas aquello, más confirmas que no lo tienes. Por lo tanto, a más quieres, más estás no queriéndolo. Y eso es muy complejo de mostrarlo a alguien, porque si tienes la conciencia puesta en esa búsqueda, te va a jurar y perjurar que sí lo está buscando, cuando es obvio que no. O sea, no buscamos, se encuentra. Eso es. De hecho, muchas personas entran, por ejemplo, en estados místicos o transformaciones de vida, cuando ya cansados, hastiados, lo sueltan y ¡oh! Entonces ocurre algo. Y siempre ocurre en lugares, momentos insospechados. Porque si ocurriese donde tú piensas que va a ocurrir, ya hubiera ocurrido. Y lo maravilloso de esto y lo curioso es que nunca va a ocurrir desde nuestro patrón de pensamiento. Por eso es que lo llamamos misterioso. Intentamos alcanzar el presente o la paz desde un estado mental que lo está evitando. Por lo tanto, todas las estrategias de búsqueda para intentar alcanzarlo van a rechazar el presente. Te pongo un ejemplo práctico. Yo te digo, uy, un momento, paremos esta entrevista que me he salido del presente. Voy a hacer una meditación para entrar en el presente. Esta meditación que yo voy a hacer está negando mi presente. Está negando mi presente inconsciente. Al negar mi presente inconsciente, esta meditación está rechazando mi presente, no me va a llevar al presente. Lo máximo que voy a alcanzar es la sensación de presente, que va a estar amenazada por cualquier insulto de cualquier persona, cualquier amenaza de que pierdo el trabajo, cualquier ruido. Eso es mi interpretación de presente. Tú comentas que somos la imagen y semejanza de nuestro origen. Ajá. ¿Y cuál es nuestro origen? Ajá. Habría que preguntárselo a nuestro origen. Yo no tengo palabras, no puedo descubrirlo. Cuando vuelco mi conciencia hacia aquello que me piensa a mí como ser, no puedo identificar, no puedo humanizar eso, no lo puedo humanizar, aun sabiendo que eso se humaniza a través mío, a través tuyo, a través de un vaso, se basifica, ¿no? Se acuifica dentro del agua ese principio de vida, pero no es describible humanamente. Es experimentable, pero no es describible. De hecho, si observas nuestra descripción del origen, sería completamente distinta que la descripción que haría el agua del origen, cuando el origen es exactamente el mismo. No sé si tiene sentido esto que digo, pero sí. Hay un punto donde esa búsqueda ya no es explicable. Es algo tan íntimo, tan personal y tan individual, y al mismo tiempo abre un espacio de unidad con todo lo que existe, que no tienes palabras ni gestos para comunicar eso. Te he escuchado decir a ti y también a más personas que para mí tienen un estado de conciencia muy elevado, que yo no acabo de comprender, creo que no lo comprenderé en años que viva, ojalá, pueda... supongo que esto si no se experimenta, si no se transpira, realmente no se puede decir. Aún en el dolor más punzante podemos ser felices. Yo esto mi conciencia, mi mente no lo puede entender. Aún en el dolor más punzante podemos ser felices. Esto tú lo has dicho y lo he escuchado también a algunas personas. La mente humana no puede comprender esto porque lo comprende. Me explico. Cuando tú dices dolor, tú estás hablando de un concepto. Y cuando tú dices felicidad en contraposición a dolor, es otro concepto. Entonces es imposible
que a través del dolor o en el dolor yo consiga esta cosa, porque conceptualmente observada son opuestos. Sin embargo, si yo me doy cuenta de que ninguna de esas dos cosas son conceptos, entonces me abro a experimentar. Cuando yo me abro a sentir el dolor, me doy cuenta de que es una de las sensaciones más presentes que existen, el dolor. Yo me pregunto, si yo voy a sentir felicidad en algún momento, ¿en qué momento va a ser el momento en que sienta felicidad? ¿Cuál es el único momento que tú tienes ahora mismo a disposición para sentir la felicidad? ¿En qué momento de tu vida es el único momento en el que podrías sentir felicidad? Y te encuentras... Ahora iba a decir en la ahora. No sé. Solo en el ahora puedo sentir felicidad. No la puedo sentir ayer ni la puedo sentir mañana. Solo puedo sentir felicidad allá donde mi conciencia está sintiendo. Por lo tanto, va a ser ahora. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Vamos, ¿me acompañas? Te acompaño. Vamos allá. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos esto? Ah, vale, pues vivo el presente. Me doy cuenta de que en el presente estoy sintiendo dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mente dice, ah, no, esto no es la felicidad, y se aparta de ahí, con lo que se aparta de la experiencia feliz. Lo que hacemos es, ¿qué estoy sintiendo en el presente? Dolor. ¿Y qué hago? Sentir dolor. ¿Por qué? Porque es lo que estoy sintiendo. Cuando hacemos eso, entramos en coherencia con nuestro presente y entramos en coherencia con nosotros mismos y con nuestro sentir. Esa coherencia es la felicidad. La felicidad no es una sensación feliz, no es una emoción, no es un bienestar. La felicidad es una coherencia interna entre lo que piensas, sientes, haces, dices, ocurre, y esa alineación solo ocurre a través de permitirte ser consciente de lo que tú estás sintiendo en este instante. Entonces el dolor se convierte en intensidad. Esa intensidad, que sigue siendo insoportable, empieza a intensificarse y empieza a convertirse en energía. Esa energía es conciencia, esa conciencia te lleva a un espacio de... Eso es felicidad. No sé si tiene sentido. Sí, lo tiene, lo he experimentado, pero creo, desde la teoría cuesta a veces entender, pero sí. Cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que nunca quise ser feliz. Porque nunca quise sentir lo que sentía en mi presente. Me di cuenta de hasta qué punto estaba autoengañado, sumido en una búsqueda que no me llevaba a ningún lugar. ¿Por qué? Ahora hablas de ti mismo. De mí mismo. ¿Por qué estaba sumido? Porque no quería ser feliz. Esa felicidad, Silvia, es tan intensa, está más allá de lo que yo comprendo como ser humano, que te lleva a cruzar los límites del pánico más insospechado que puedas llegar a imaginar. Por eso nadie quiere ser feliz, pero no somos conscientes de eso. Creemos que sí. Merece la pena cruzarlo, entonces. ¿Cómo? Que merece la pena cruzar. Merece la pena cruzarlo. Por eso observa de qué manera somos felices. No somos felices atendiendo nuestro espacio feliz, sino que somos felices añadiendo cosas. Una relación, un trabajo, un sueldo, un coche, una casa, una puesta de sol. Añadimos cosas. Todas ellas inestables, obviamente, que nos llevan a mantenerlas, bla, bla, bla. Y luego también lo que nos ocurre mucho es que no sabemos bien lo que sentimos, porque pensamos encima de lo que sentimos. Y el verdadero sentimiento genuino, muchas veces, bueno, en este caso hablo por mí misma, a veces nos cuesta saber realmente lo que estamos sintiendo, ¿no? Ante una relación, ante una determinada situación, ¿no? Porque pensamos, ponemos pensamientos. Pero ni aun así eso es un obstáculo. Porque cuando tú te das cuenta de lo que sientes, mucha gente me dice, no siento nada. Eso es sentir algo. ¿Cómo sabes que no sientes nada? Porque sientes una sensación que tú dices, defines, experimentas como no siento nada. Pero eso ya es algo. Entonces, si esa persona asume que esa sensación que siente es nada, empezará a sentir esa sensación y se dará cuenta de que realmente no es que no fuese nada, sino que lo que estaba sintiendo era miedo a sentir algo. Y entonces empieza a sentir lo que tenía miedo de sentir. Y ahí hay una transformación impresionante que finalmente te lleva a un vaciado y a una libertad donde entras en coherencia de nuevo.
Entonces, la felicidad no tiene obstáculos en realidad, no tiene esquinas si realmente queremos abordarla. Sergi, ¿cómo sabemos si pensamos un pensamiento feliz o uno que genera sensación de felicidad? Oh, qué buena pregunta. Cuando tenemos la duda, cuando dudamos, es un pensamiento que genera sensación de felicidad. Porque cuando es un pensamiento que surge de la felicidad, es obvio, o sea, no tiene comparación. No sé si conocéis Lester Levinson. Ella hace un proceso de autoindagación a través de una enfermedad diagnosticada terminal, y en ese proceso empieza a entrar en espacios de felicidad que él describe en su biografía como inimaginables. En esa intensidad donde se da cuenta de que eso no lo ha vivido nunca antes y que no tiene opuesto. No es amenazable, a no ser que tú pienses que sí. Qué interesante, no tiene opuesto, no es dual. No es dual. Por eso es que en el dolor, porque la felicidad no se diferencia a sí misma de yo soy feliz y esto no lo es. No lo hace. La felicidad es yo soy felicidad y todo lo es. Todos son distintas formas de expresión, más o menos desenfocadas del mismo origen feliz. ¿Y la unidad incluye la dualidad? La unidad incluye la dualidad y la dualidad excluye la unidad. ¿Podemos ralentizar un poco esto? ¿Puedes explicarlo un poco más? Porque es algo... Uno huye de la dualidad y también encuentro que hay como una pequeña trampa ahí. Sí. ¿Recuerdas que desde nuestro esquema mental no podemos alcanzar la unidad? No podemos. Desde la perspectiva dual no puedo alcanzar la unidad. Cuando yo proceso, pienso o intento alcanzar la unidad desde mi perspectiva dual va a separar la unidad de la dualidad y va a decir que para alcanzar la unidad tengo que evitar la dualidad. Y me pasaré 54 años meditando para evitar la dualidad, cuando lo que haré será potenciar la dualidad y esconderla en mi inconsciente, generando sensaciones de que yo estoy en un estado cuando es dual. Cuando muchas personas, y yo he sentido eso, sentimos ese espacio de falsa unidad, lo sabemos cuando empezamos a ver a los demás menos evolucionados que nosotros. Cuando vemos a los demás menos espirituales, estás en plena dualidad. ¿Sí? Eso es un marcador. Y mucha gente que entra en ese espacio autogenerado de unidad, como es autogenerado y es falso, es tan inestable que necesito protegerme de todos los que están menos elevados para mantenerme elevado. ¿Sí? Eso, bueno, cada uno sabrá su historia al respecto. Cuando entres en un espacio de unidad, te das cuenta de que lo está incluyendo todo. No lucha con nada. Si estás en un estado mental dual, la unidad lo acepta porque sabe que forma parte de sí mismo. Y sabe que al formar parte de sí mismo, el estado dual como tal no existe. Entonces, ¿para qué corregirlo? ¿Para qué luchar contra algo que no existe? Es muy parecido al presente. Un estado mental de presente no evita los recuerdos, ni evita desear cosas futuras, porque es consciente de que el pasado y el futuro no existen. Entonces no tiene problema con ellos. Es un punto cero ahí. Es un punto, de nuevo, para mí la honestidad. Y la paz es un testigo. La paz, la felicidad, sentida desde dentro, es un testigo de que estás ahí. Si sientes que tienes que proteger tu paz, no es paz, es tu interpretación de paz. Y no pasa nada, no está mal. Simplemente acabas de localizar dónde estás situado para soltar eso, entrar en tu presente. ¿Qué opinas sobre la ley de la atracción, que tanto se ha escrito sobre este tema? Porque claro, lo sí que te he escuchado decir, no es verdad, no atraemos nada en realidad, con lo cual te has cargado todos los libros, todo lo que hay escrito sobre esta ley. Primero tenemos que entender que las leyes que establecemos los humanos las establecemos en base a nuestro punto de vista. Por lo tanto, no hay ninguna ley incorrecta. Si yo me pongo la gafa azul, veré leyes azules. Todas son correctamente azules.
pongo las gafas amarillas, todas las leyes que sostienen este espacio son amarillas. No hay nada correcto ni incorrecto. Lo que yo descubro es que cuando entro en este espacio de unidad del ser, todo lo que ocurre en mi vida simplemente es algo que emerge en mi conciencia. No es algo que yo estoy atrayendo. ¿Cómo puedo atraer algo que soy yo? No lo puedo atraer. Imagínate, vamos a pensar por un momento que yo soy mi cuerpo. ¿Cómo puedo atraer mi cuerpo a mí? Si ya lo soy. No puedo atraer mi cuerpo. Sí lo puedo, pero no puedo. Un momento que no he traído mi cuerpo, tengo que atraer mi cuerpo. No es posible, porque soy yo. Entonces, ¿cómo puedo atraer una situación si soy todo? No es posible. Solo puedo atraer algo si lo estoy viendo desde esa perspectiva dual, en la que veo que estoy atrayendo algo. Por eso, la famosa ley de piensa esto y lo atraerás no funciona. No funciona a no ser que entre a un espacio esencial del ser desde el que estoy generando todo lo que ocurre. Entonces ahí sí que puedo transformar cosas, pero antes tengo que asumir todo lo que ocurre para alcanzar ese espacio del ser. Y de nuevo, no es un menosprecio a esa ley, no es que esté incorrecta, para nada, porque la sensación de que atraemos cosas está. Así como la sensación de que si pienso un recuerdo, da la sensación de que está en el pasado, pero también es falso, pues todos son sensaciones, y es correcto. El sol no da vueltas alrededor del planeta Tierra. ¿Explicaste el recuerdo otra vez? ¿Has dicho sí. así? Eso es muy interesante, porque pensamos un recuerdo y creemos que lo que estamos recordando pertenece al pasado. Pero es mentira, porque yo estoy pensando ese recuerdo ahora. Por lo tanto, mi cerebro está construyendo ese recuerdo ahora. Si mi cerebro está construyendo ese recuerdo ahora, no tiene nada que ver con el pasado. Pero nada. sí es una historia que ya hemos vivido. Lo que ocurre es que nos da la sensación de que es una historia que ya he vivido. Pero observa, si yo miro ese recuerdo, es muy posible que sienta la misma sensación emocional que cuando creo que viví ese recuerdo. Por lo tanto, estoy en el presente. Eso es un uso distinto del cerebro que solo podemos empezar a hacerlo cuando cuestionamos la forma en la que pensamos. Expreso. Estamos sometidos a nuestra forma de pensar producto del cerebro. Creemos que lo que ofrece el cerebro y cómo lo ofrece es lo que es la realidad y cómo es el pensamiento. Pero hay muchísimas formas de pensar. Nuestra forma de pensar asociando ideas es una de muchas. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso y empezamos a cuestionar, a investigar, a autoindagar, me doy cuenta de que los recuerdos no nacen del pasado, no están en el pasado, sino que están en el presente. Por lo tanto, todo es reparable en el presente. De hecho, una continuidad en el presente, poco a poco se va resignificando el pasado sin atenderlo, casi, ¿no? Esa es la clave, subrayo, sin atenderlo, sin intentarlo. Exacto. Ocurre Tal cual. Justo ayer en Zaragoza alguien preguntaba al respecto y le expresaba que un día me levanté, hice el desayuno sintiéndome extraño, livianamente extraño, alegre, no sabía por qué, hasta que de repente fui a recordar algo y me di cuenta de que amaba todos mis recuerdos. Estaba sintiendo amor por todos los recuerdos y me di cuenta de que la única forma de amar a mis recuerdos era desde ahora, no desde el pasado. Y ahí descubrí que si me abría a asumir todos esos recuerdos, así llamados recuerdos, me liberaba de ser el producto de todo lo vivido. ¿Cómo es posible que yo fuese el producto de todo lo vivido si estoy en un instante que no he estado nunca? No puedo ser el producto de todo lo vivido. Solo puedo ser la conciencia que está ocurriendo en este instante. No sé si es maravilloso o no, pero sí sé que a mí me supera. Sí, totalmente. A mí me supera por completo. Pone mi percepción de mi propia humanidad, la pone a un lugar de: Sergi, por favor, asume tu absoluta ignorancia. Sí. Y ahí entrarás en paz. Sí.
Yo te quería preguntar por la enfermedad, puede que también Lourdes tenga unas preguntas sobre el tema, porque nos dices que la enfermedad nos muestra que existe una parte de nosotros que no está aceptada completamente. Bueno, no sé si se podría decir así. Esto aún no está aceptado. Esto tendrá sentido cuando el cuerpo médico lo acepte, porque es el grupo de personas que determinan lo que son las enfermedades y cómo se originan. Sin embargo, muchas personas estamos vislumbrando otra realidad acerca de eso y lo estamos poniendo encima de la mesa. Y yo hago eso, pongo encima de la mesa. Y lo que yo descubro en mí es que cuando la enfermedad ocurre, lo que está mostrándome es el efecto de una incongruencia interna. Déjame usar, hablabas de David del Rosario, el director de Yo Libre. Sí. Él está investigando muchos estudios que se han hecho en el pasado que pueden revolucionar nuestra sociedad, pero que no lo hacen porque no fueron rentables económicamente y se pusieron en un cajón. Uno de ellos es algo muy interesante y es sobre la osmosis. Él me explicaba que el cuerpo humano tiene un equilibrio interno al que tiende todo el tiempo. Es una osmosis, es una autorreparación constante. Pero él se da cuenta en ese estudio algo muy interesante. Cuando te ataca un león, como lo que prima es la supervivencia, la energía de esa homeostasis no importa. Lo que importa es toda esa energía en el sistema musculoesquelético para salir corriendo de ahí. Eso implica que ¿para qué generar espermatozoides? No los necesito, tengo que huir de un león. ¿Para qué segregar ahora insulina? ¿Para qué terminar de digerir? Entonces, todo eso se para. La pregunta es, hoy en día, ¿cuánto rato durante el día estamos amenazados por un león que no existe? Constantemente. Entonces, él empieza a hacer la correlación, impotencias, úlceras, diabetes, empieza a darse cuenta de cuantísimas enfermedades ocurren en órganos que pierden su capacidad de equilibrarse. Eso a mí me indica que hay un espacio interno que está en lucha constante, que está sintiéndose amenazado constantemente por la vida. Y ahí me lleva a darme de cuenta, de nuevo, ¿cómo es posible que yo me sienta amenazado por aquello que me da vida? Mi vida es aquello que me permite existir. Si me permite existir, ¿cómo es que va a querer amargarme? Y ahí es donde empiezo a darme cuenta de que quien se está amargando soy yo mismo, con mis opiniones. Detrás de una enfermedad hay un juicio desenfocado acerca de la vida. Hay hilo para estirar. Hay hilo para estirar. Muy poca gente cree eso. Y la ciencia todavía no está investigando eso porque tampoco es rentable económicamente. Así es. Podemos pasar a las preguntas. Bueno, te estoy comentando. ¿Quieres añadir alguna Sí. cosa más antes de pasar a... Es un pequeño cuestionario así rápido que hacemos a todas las Sí. personas que vienen frente al espejo. Si quieres decir algo y si no... No tengo nada más que añadir. ¿Qué es para ti ser feliz, Sergi? Y si eres feliz ahora, del 1 al 10. Algunas cosas a lo mejor se van a repetir, pero tienes que hacerlo de manera un poquito... Vamos allá, vamos allá. Del 1 al 10. Soy completamente feliz. Y la otra parte de la pregunta... Si eres feliz ahora, del 1 al 10. Sí, soy feliz, completamente Un 10. feliz. Un 10. Muy bien. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? Wow. El éxito es alcanzarse uno mismo, es decir, ser completamente feliz. El fracaso es intentarlo. Y quedarte en el intento. Así es. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida? ¿O que merece la pena en la vida? Disfrutarla. ¿Hay un propósito perfecto para cada una de las almas que están aquí? Así es. Existir. ¿Qué opinión te merece la gente que quiere salir de la vida a través del suicidio? No tengo opinión, pero siento tremenda compasión y cariño por ellos. Mucho cariño. Mucho. ¿Qué es lo máximo que has hecho por amor? Me vino a la mente nacer. Nacer.
¿A qué temes más, al dolor o a la muerte? Si le temes a alguna. El dolor. ¿La injusticia la hacemos nosotros, Sergi? Sí, obviamente. Nosotros determinamos qué es justo y qué no. El amor es el motor del mundo, la tengo que hacer, pero... es lo único que existe. ¿La espiritualidad consiste en buscar sentido de la existencia? Es en permitirse ser sentido. Permitirse ser... El sentido. Es importante para realizarnos como seres dedicar un tiempo diario al silencio y al trabajo interior. La meditación, meditación sea la que sea, el silencio y el trabajo interior. No tiene por qué, no lo sé. No tiene por qué. No tiene por qué. Vale. Las flores no lo hacen, por ejemplo. No. Hemos entrado en una época de voluntad y compromiso. Tampoco lo sé, es muy individual, tremendamente individual. Un lema para el ser humano del futuro. Si fueras un publicista y tienes que hacer un eslogan, ¿cuál sería el lema para el ser humano del futuro que viene? Gracias. Gracias. ¿Qué es para ti el milagro? Ser consciente de mí mismo, de fuera de mis propias interpretaciones. Eso es un milagro. ¿Qué valores te han impactado más de otros seres humanos? ¿O alguien que te haya influido especialmente en tu vida? El valor, el coraje. El coraje. ¿En alguna persona en especial? Nikola Tesla, por ejemplo. Madre Teresa de Calcuta. El coraje de hacer lo que sintieron que tenían que hacer. A pesar de. A pesar de. ¿Un libro que te ha impactado o que más te ha gustado en la vida o que quieras comentar? La vida impersonal. La vida impersonal. Joseph Bennett. Impresionante. Lo leeré. ¿El reto es humanizar a la humanidad? ¿Crees que ya...? No. El reto es ser honesto conmigo mismo. Ser honesto conmigo mismo. Sí. Muy bien. Bueno, pues dejarse tomar por la vida en realidad es el gran salto al vacío, ¿no? Como tu libro en realidad, con todo Así lo es. que hemos estado comentando. Te quería agradecer de verdad esta charla, es una charla por todos los conocimientos que has aportado, y me gustaría acabar con una de las frases de tu libro, creo que está hacia el final también, sobre todo porque creo que tú realmente eres un guerrero espiritual. La frase dice así: el guerrero es aquel que da la bienvenida a todo aquello que se pone enfrente. Su fortaleza está en la no necesidad de defenderse de nada. Por lo tanto, sabe que no necesita armas, sino la presencia en la que se sabe a sí mismo presente en el único instante en el que es consciente de sí mismo. Un guerrero no ve nada inaceptable en este mundo. Gracias. Guerrero Sergi. Gracias a las dos. Gracias. Muchos éxitos. Gracias. Bueno, sigo tu trayectoria, veo lo que estás haciendo, te veo en Madrid en un teatro repleto, 350 personas, no, eso leí en un escenario, viajando sin parar, intentando transmitir con estas palabras desde este lugar en el mundo, ¿no? Constantemente. Y me pregunto, ¿cómo se vive eso como ser humano, como persona, ¿no? Hay una entrega, o yo proyecto o entiendo una entrega casi constante, ¿no? No sé, me pregunto cómo lo estás viviendo, qué se necesita para poder estar ahí tanto tiempo y con tanta gente. Eso es una de las cosas con las que recientemente he estado lidiando, ¿no? Encontrar ese lugar, y hasta donde yo sé tiene que ver con la disponibilidad. Porque no soy yo quien hace nada de esto. No soy yo quien llena un teatro, ni tan siquiera soy yo quien quiere ir a dar una charla a un teatro. Todo esto surge en mi vida. Entonces yo lo que permito es mi disponibilidad. Cuando yo estoy disponible, hay unos hilos que lo mueven magistralmente. Entonces el hecho de ser papá
no está reñido con el hecho de viajar tanto, porque hay una inclusión, el hecho de ser marido de no excluye, hay una inclusión, se da, porque al final es vida, la vida no son secciones ni apartados. Entonces cuando estás disponible a tu propia vida y ocurren estas cosas, todo tiene un sentido y todo está integrado en todo. No sé explicarte más allá de esto. A veces me llaman personas para que les diga cómo potenciar sus talleres, cómo publicar sus libros. Yo no tengo ni idea, porque no lo hago. No sé qué gestión hacer y tampoco sé cómo gestionar el viajar tanto, ni cómo gestionar familiarmente mi ausencia. No lo sé. Solo sé que al estar disponible, desde un espacio de honestidad, todo es atendido por todo. Y esa exposición, ¿no? Porque hay una exposición. ¿No sientes miedo? No siento miedo, porque te digo, no soy yo quien yo hablo. Si yo fuese a dar una charla yo ante la gente, tú imagínate, ¿qué digo? ¿No? Pero lo que hago es, yo voy y me siento, y entro en silencio. Y sí que es cierto que ese silencio se expresa en palabras, pero no soy yo quien hace eso. Cuando uno no está dentro de esta perspectiva mental, no lo comprende. De hecho, no se lo cree. No se lo cree. No hay una intención personal mía en lo que hago, pero sí hay una disponibilidad a hacerlo. Estoy disponible. Y sí que es cierto, por ejemplo, después de una exposición tan grande, hay una sensación de retirarse, de estar solo, de nutrirme del silencio, de nutrirme de integrar todo lo que yo he dicho, porque yo también lo escucho. Yo soy un público más de una charla, porque todo lo que estoy diciendo está impactando en mi humanidad, estoy aprendiendo, estoy descubriendo, me está moviendo mi encaje humano. Entonces, integrarlo, asimilarlo, madurarlo. Me sorprende. Yo llego a Madrid, salgo al escenario y veo a toda esa gente y es como, wow, ¿qué es esto, no? Gracias por la pregunta. ¿Tienes bibliografía, Sergi, de referencia? ¿Tienes bibliografía de referencia tú? Yo tuve una bibliografía. Yo estuve estudiando durante unos cuantos años un curso de milagros, pero llega un momento donde la bibliografía también se desmorona, porque esa parte genuina que está detrás de la personalidad tampoco atiende a referencias, no tiene referencias bibliográficas. Sí que sirvieron, a lo mejor, para detonar ese encuentro o acompañar, pero cuando llegas a ese espacio no tiene ya más sentido. De hecho, antes hablaba del libro de La vida impersonal, y me gusta el libro porque no tiene ninguna referencia humana el libro. Es una locura ese libro. Es un espacio, está escrito desde un espacio completamente fuera de lo humano. Gracias por la pregunta. Yo llevo mucho tiempo intentando ir a alguna de tus charlas, imposible, porque como es el miércoles yo no puedo. A través de Begoña ha llegado esta ocasión y estoy encantada, y especialmente encantada porque he descubierto que soy feliz. Yo pensaba que no lo era, porque me siento coherente con todo lo que llevo. Y digo, pues sí, pues soy feliz. Vaya, muy bien. Así que gracias, ¿no?, por descubrirme eso, porque yo, para mí, ser feliz igual alegría. Y claro, en estos momentos, pues hay muchos momentos de mi vida en que no hay alegría. Yo la encuentro a faltar, echo de menos esa alegría natural que surgía en mí en otro momento de mi vida, ¿no? Y entonces, al no encontrar esa alegría, pensaba que no era feliz.
pero ahora resulta que si asoció la felicidad a la coherencia, pues soy feliz. ¿Viste? Lo he visto. Y de repente surge una carcajada interna. Sí. Esa carcajada lleva acallada tantos años ahí esperando. Que no te da Queen. Y bueno, la pregunta era, así que gracias por esto, ¿no? Gracias. Por ponérmelo aquí delante, fantástico. Y la pregunta tiene un poco que ver con el... Yo también soy terapeuta, me dedico a Shiatsu, terapeuta de Shiatsu, y desde hace un tiempo, ¿no?, contemplo a las personas que vienen ya desde esa visión de ¿qué me traen de mí, no? ¿Qué me traen de mí? Y a veces cuando vienen con eso y claro, ya no está el voy a ver qué hago por él, por ella, ya no está tanto eso, muy poco ya la verdad, me sobrecojo con eso que me trae y no sé muy bien qué hacer conmigo. Y empiezo a trabajar lo que sea, ¿no? Y luego vienen y te dicen, ¡ay, qué bien me fue aquello! Vuelvo a tener la regla regular, me he quedado embarazada, no sé qué. Yo, ¿y qué he hecho? No sé qué he hecho. Bueno, da igual. Me surge ahí otra vez, ¿no?, el pensamiento de las dudas, los miedos. ¿Cómo vas a documentar eso? No sabes qué estás haciendo. Y entonces surgen los conflictos, lidiar con eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? No sé, a lo mejor esa sería la pregunta. ¿Cómo lidiar con eso, con ese sobrecogimiento que me llega, con las cosas que me trae cada persona y que a través de ellos yo voy intentando sanar, pero al mismo tiempo es nos vamos retroalimentando mutuamente, ¿no? El sobrecogimiento en sí mismo, ya lo dice la palabra, no puedes lidiar con ello porque te sobrepasa. Entonces es exponerte, te expones. Y eso es una de las actitudes mentales que los seres humanos no hacemos, porque hemos vinculado exposición con peligro. Entonces exponte a ese sobrecogimiento y te darás cuenta de que ese sobrecogimiento eres tú. Entonces no hay nunca una relación con ese sobrecogimiento que te lleve a un bienestar. No lo hay porque descubres que tú eres eso con lo que te relacionabas. Entras en unidad con eso. No sé si tiene sentido. Lo tendrá. Y también algo que expresabas, que preguntabas en voz alta, ¿no? Como, ¿qué he hecho, no? ¿Qué ha ocurrido ahí, no? Y lo que hacemos es no interferir. Cuando no interferimos, las cosas pasan. A todos los sentidos, relaciones, economía, Cuando uno no interfiere con su manera de ver, ocurren cosas. Gracias.